Creer que tu pensión está completamente protegida solo porque ya aparece un depósito cada mes es uno de los errores más peligrosos que puede cometer una persona jubilada en México. El dinero puede seguir llegando a tu cuenta, y aún así, existir una diferencia en tus semanas cotizadas, un dato incorrecto en tu expediente, una condición que limite un complemento, una retención que no entiendes, o una nueva regla que cambie la forma en que se calcula, se revisa o se entrega una parte de tu ingreso. En 2026 entraron en operación cifras, requisitos y disposiciones que muchas personas todavía siguen confundiendo con rumores de redes sociales. Una persona puede escuchar que ahora necesita 1.000 semanas para pensionarse y creer que perdió toda posibilidad de recibir una pensión. Otra puede pensar que el Fondo de Pensiones para el Bienestar le entregará automáticamente el 100% de cualquier salario que haya tenido. Otra puede asustarse porque recibió una transferencia familiar y teme que el SAT le quite su pensión. Y otra puede leer que se limitaron las pensiones públicas y pensar que el IMSS reducirá de inmediato el depósito de todos los jubilados del país. Ninguna de esas conclusiones es correcta de esa manera, pero ignorar los detalles tampoco es seguro. Presta atención a esto. En 2026, quienes buscan una pensión de cesantía o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1997 necesitan acreditar 875 semanas cotizadas. El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar determinadas pensiones hasta un límite máximo de 17.885 pesos con 85 centavos mensuales, pero solo cuando se cumplen condiciones concretas. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores entrega 6.400 pesos cada 2 meses a quienes tienen 65 años o más y están incorporados al programa. Y desde abril de 2026 existe un nuevo límite constitucional para ciertas jubilaciones y pensiones del personal de confianza de entidades públicas. Son 4 cambios confirmados, pero el verdadero riesgo está en creer que todos afectan a todas las personas de la misma manera. No es así. El mecanismo distingue entre la Ley de 1973 y la Ley de 1997, entre una pensión contributiva y un programa social, entre un trabajador ordinario y personal de confianza de determinadas entidades públicas, entre una transferencia electrónica y un depósito en efectivo, entre el dinero que proviene de una pensión y el dinero que proviene de una actividad económica. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. El sistema no mira solamente cuánto dinero entra a tu cuenta. También mira de dónde viene, bajo qué concepto fue registrado, qué institución lo pagó, qué datos personales aparecen, qué semanas fueron reconocidas, qué salario base fue reportado y qué régimen legal corresponde a tu historia laboral. La mayoría nunca se dio cuenta de esto porque durante muchos años bastaba con ir a una ventanilla, entregar documentos y esperar una resolución. Ahora gran parte de la información se cruza de forma digital. El IMSS conserva registros de altas, bajas, salarios y semanas. La Afore registra saldos, movimientos y retiros. El Banco de México administra infraestructuras que permiten rastrear transferencias SPAY mediante claves y comprobantes electrónicos. Las instituciones financieras identifican patrones de movimiento. El SAID recibe información fiscal y bancaria dentro de los supuestos establecidos por la ley. No significa que cada depósito sea un delito ni que cada jubilado esté bajo sospecha. Significa algo más sencillo y más importante. Las operaciones dejan rastro. Y cuando tus documentos dicen una cosa mientras tus movimientos, tu RFC o tu historial laboral dicen otra, pueden aparecer aclaraciones, bloqueos preventivos, retenciones, retrasos o solicitudes de información. Esto está ocurriendo silenciosamente, no porque existe una persona observando tu cuenta todos los días, sino porque los sistemas comparan datos de manera automática. Durante décadas he visto el mismo problema repetirse. Una persona trabaja 30 o 40 años, cambia de empresa, atraviesa periodos sin empleo, cotiza con distintos salarios y llega a los 60 o 65 años convencida de que el sistema ya tiene todo correctamente registrado. Cuando pide su constancia de semanas, descubre que faltan 2 años. Cuando revisa el nombre, aparece una diferencia de una letra. Cuando consulta la CURP, encuentra una duplicidad. Cuando llega a la Afore, el beneficiario registrado ya no corresponde con su situación familiar.
Cuando intenta recibir el depósito, la cuenta bancaria tiene un nombre abreviado diferente del que aparece en la resolución. Ninguno de esos errores parece grande mientras la persona está trabajando. Pero cerca de la jubilación, una diferencia pequeña puede convertirse en meses sin ingreso. Este es el primer principio que debes recordar durante todo este video. Nadie va a proteger mejor tu expediente que tú. El banco no revisará tus semanas. La Afore no corregirá por voluntad propia un salario que el patrón reportó mal. El SAT no adivinará que una transferencia fue un préstamo familiar si no existe evidencia. El IMSS no puede reconocer automáticamente una relación laboral que no aparece en sus bases. Esto no es automático. Hay cosas que debes revisar, otras que tienes que solicitar y otras que debes aclarar antes de que el problema llegue a la etapa de la pensión. La mayoría piensa que no califica para una corrección, un complemento o una devolución porque nunca le explicaron dónde mirar. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. La diferencia es que quien recibe poco puede perder el dinero que necesita para medicinas y comida, mientras quien recibe más puede acumular errores fiscales, bancarios o patrimoniales de mayor tamaño. El mecanismo es distinto, pero la vulnerabilidad es la misma. Imagina a Roberto, un trabajador de Monterrey que comenzó a cotizar en agosto de 1997. Durante años creyó que podía pensionarse con 750 semanas porque esa cifra fue ampliamente difundida cuando se reformó el sistema. Roberto cumplió 60 años en 2026 y tenía registradas 860 semanas. Pensó que ya había superado el requisito. Sin embargo, para una solicitud presentada en 2026 bajo el régimen de 1997, el mínimo aplicable es de 875 semanas. Le faltaban 15. 15 semanas parecen poco. Son aproximadamente 3 meses y medio de cotización. Pero si Roberto hubiera renunciado, vendido herramientas, pagado deudas y organizado su vida suponiendo que la pensión comenzaría de inmediato, esas 15 semanas habrían producido un vacío peligroso. Podría tener que seguir cotizando, buscar una incorporación válida al régimen correspondiente o analizar otra alternativa. Este es el primer cambio confirmado que puede afectar directamente a quienes están cerca de pensionarse. Desde el 1 de enero de 2026, el requisito gradual de la ley de 1997 llegó a 875 semanas. En 2025 eran 850. En 2027 serán 900. Después seguirá aumentando 25 semanas por año hasta llegar a 1000 semanas en 2031. Observa cómo funciona esto. No es una decisión repentina tomada contra una sola generación. Es un calendario establecido por la reforma de 2020. Pero que haya sido programado no significa que todas las personas estén preparadas. Una persona que hoy tiene 58 años no debe calcular con el requisito de 2026 si se pensionará en 2028. Tendrá que mirar el año real en que presentará su solicitud. Ese detalle cambia completamente el juego. Ahora separa mentalmente dos grupos, porque aquí nace una de las confusiones más costosas. Quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997 pueden tener derecho a elegir el régimen de la ley de 1973 si cumplen las condiciones correspondientes. En ese régimen, la referencia general para cesantía en edad avanzada o vejez incluye un mínimo de 500 semanas, además de la edad, la baja del régimen obligatorio y la conservación de derechos. Quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 se encuentran en el esquema de cuentas individuales y enfrentan el calendario gradual de semanas. No basta con decir «yo trabajé muchos años». Hay que saber en qué fecha comenzó tu primera cotización reconocida. Una diferencia de semanas alrededor de junio y julio de 1997 puede modificar por completo el régimen aplicable. He visto personas confundir la fecha en que firmaron su primer contrato con la fecha en que el patrón realmente las dio de alta. No siempre son iguales. También he visto trabajadores que comenzaron antes de julio de 1997, dejaron de cotizar durante años y luego regresaron, sin entender cómo funciona la conservación de derechos. La edad por sí sola no activa una pensión. Cumplir 60 años no provoca que el dinero empiece a llegar. Esto no es automático. Tienes que solicitarlo. Debes estar dado de baja cuando el tipo de pensión lo exige.
Debes presentar documentos. Debes tener las semanas reconocidas. Debes resolver inconsistencias. Y debes revisar el cálculo antes de aceptar que cualquier cifra es correcta. Piensa en una mujer llamada Elena, de Puebla. Elena trabajó en una fábrica desde 1994 hasta 2001. Cuidó a sus hijos durante varios años y regresó al empleo formal en 2018. Al consultar su historial, encontró 470 semanas del primer periodo y 300 del segundo. Tenía más de 700 semanas, pero también un largo intervalo sin cotización. Una persona le dijo que, por haber comenzado antes de 1997, automáticamente recibiría una pensión de la ley de 1973. Otra le dijo que todo su dinero estaba únicamente en la Afore. Las dos explicaciones eran incompletas. Elena debía revisar su régimen, la conservación de derechos, la fecha de baja, las semanas reconocidas, los salarios registrados y las condiciones aplicables en el momento de la solicitud. En asuntos de pensión, una frase general puede ser más peligrosa que no saber nada, porque da una falsa sensación de seguridad. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. Tener derecho a elegir un régimen no significa que cualquier cálculo dentro de ese régimen será conveniente. La edad de retiro importa. En la pensión de cesantía bajo la ley de 1973, retirarse a los 60 años no produce el mismo porcentaje que hacerlo a los 65. Los salarios promedio y las semanas adicionales también pueden influir. Por eso, antes de presentar una solicitud definitiva, conviene obtener una proyección seria y revisar la documentación. No firmes por presión, no pagues a gestores que prometen cifras imposibles. No entregues tu e-firma, contraseñas bancarias, NIP o códigos de confirmación a desconocidos. Una asesoría legítima puede ayudarte a ordenar información. No necesita controlar tu cuenta bancaria ni inventar semanas. El aumento a 875 semanas tiene otra consecuencia silenciosa. Muchas personas que retiraron dinero de su Afore por desempleo no recuerdan que ese retiro puede reducir semanas reconocidas, dependiendo del caso y del mecanismo aplicado. El dinero recibido en un momento de necesidad pudo parecer una ayuda sin costo futuro. Años después, la persona consulta su constancia y descubre una disminución. No significa que el retiro por desempleo sea ilegal. Existe como una posibilidad dentro del sistema. El problema es utilizarlo sin entender su efecto. En ciertos casos puede analizarse el reintegro de recursos para recuperar semanas descontadas. Pero nadie va a avisarte sobre esto cuando estés a pocos meses de pensionarte. Tienes que revisar la constancia. Tienes que comparar los periodos. Tienes que preguntar cuál fue el impacto exacto del retiro. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda, porque la falta de semanas no distingue entre quien vive con 8,000 pesos y quien esperaba recibir 30,000. La consecuencia práctica puede ser la misma, no cumplir el requisito cuando se presenta la solicitud. También debes distinguir entre semanas cotizadas y dinero ahorrado. Bajo la ley de 1997, una cuenta con saldo no sustituye automáticamente el mínimo de semanas para obtener una pensión ordinaria en las condiciones establecidas. Y tener muchas semanas no garantiza por sí solo una pensión alta si el ahorro acumulado, el salario, la edad y la modalidad de retiro producen una cifra menor. El sistema funciona como un engranaje de varias piezas. Las semanas abren una puerta legal. El saldo ayuda a financiar el ingreso. La edad afecta el momento y las condiciones. El salario reportado determina aportaciones. Las comisiones y rendimientos influyen durante años. Los beneficiarios determinan protecciones por fallecimiento. La modalidad elegida puede cambiar quién paga y bajo qué condiciones. Cuando una persona observa solo una pieza, puede creer que todo está resuelto. Pero la pensión nace de la combinación. La primera acción inteligente es obtener la constancia de semanas cotizadas directamente por los canales oficiales del IEMS. Revisa cada patrón, cada fecha de alta y baja, cada salario que te resulte extraño. Si trabajaste 10 años en una empresa y solo aparecen 7, no esperes hasta cumplir 60. Busca recibos de nómina, contratos, estados de cuenta, credenciales laborales, hojas de afiliación y cualquier documento que ayude a demostrar la relación. Si tu nombre cambió por matrimonio o existe una diferencia en apellidos, corrígela. Si tienes más de un número de seguridad social, investiga la regularización. Si la CURP, el RFC, la AFORE y el banco muestran datos distintos,
No normalices el error. Puede parecer una letra sin importancia, pero los sistemas automáticos trabajan con coincidencias. Cuando no coinciden, una operación que debería fluir puede detenerse. Ahora aparece una pregunta que muchas personas no hacen a tiempo. ¿Qué sucede con quien llega a los 60 años bajo la ley de 1997, pero todavía no cumple las semanas exigidas? Dependiendo de su situación, puede continuar cotizando hasta alcanzar el mínimo o analizar el retiro de recursos bajo las reglas aplicables. Pero retirar todo sin evaluar las consecuencias puede cerrar posibilidades o reducir protecciones futuras. Una persona puede ver 400,000 pesos en la cuenta individual y pensar que es mejor tomar el dinero. Sin embargo, necesita considerar cuánto tiempo podría durar, qué pasará con la atención médica, cómo se protegerá contra la inflación y qué ingreso tendrá a los 75 u 80 años. 400,000 pesos parecen una suma grande cuando están juntos. Divididos entre 20 años equivalen a menos de 1,700 pesos mensuales antes de considerar rendimientos, inflación, gastos extraordinarios y salud. Esta es la imagen mental que debes conservar. Un saldo visible no es lo mismo que un ingreso vitalicio, y un ingreso mensual no es lo mismo que poder adquisitivo protegido. La inflación es otro enemigo silencioso. No llega en forma de carta del banco. Se esconde en el precio de la tortilla, de la carne, de los medicamentos, del gas, de la electricidad, del transporte y de una consulta médica. Una pensión de 12,000 pesos puede parecer estable porque el número depositado no baja, pero si los gastos suben cada año, la cantidad real de productos que puedes comprar disminuye. En junio de 2026, la inflación general anual se ubicó alrededor de 3,37%, pero algunos alimentos y servicios pueden subir más que el promedio. Para un jubilado, no importa solamente la inflación nacional, importa su inflación personal. Una familia joven gasta en escuela y transporte. Una persona mayor puede gastar más en medicamentos, análisis, consultas y cuidados. Si esos rubros aumentan más rápido que el índice general, la presión sobre la pensión será mayor. Por eso, una modificación de 200 pesos bimestrales en un programa social puede ayudar, pero no elimina la necesidad de planear. Aquí llegamos al segundo cambio confirmado. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores pasó de 6,200 pesos bimestrales en 2025 a 6,400 pesos bimestrales en 2026. Son 200 pesos adicionales cada 2 meses, aproximadamente un aumento de 3,2%. Este apoyo se dirige a personas de 65 años o más incorporadas al programa y es independiente de que también reciban una pensión contributiva del IMSS o del ISSSTE, siempre que cumplan las reglas del programa. Pero presta atención a esto. Alcanzar la edad no siempre significa que el depósito aparecerá sin que hayas realizado el registro correspondiente. Esto no es automático para quien nunca se ha incorporado. Tienes que registrarte durante los periodos habilitados, presentar la documentación solicitada y posteriormente recibir la tarjeta o el medio de pago determinado. La mayoría piensa que el gobierno localizará a cada persona al cumplir 65 años y comenzará a depositar. No funciona así. Imagina a Teresa, de 66 años, viviendo en Veracruz. Teresa recibía una pensión de viudez de 7,800 pesos mensuales y pensaba que, por ya tener una pensión, no calificaba para el programa de adultos mayores. Pasó un año sin registrarse. Después descubrió que la pensión para el bienestar no era exclusiva para quien no recibía ninguna otra pensión. Su creencia le costó meses de apoyo que habría podido utilizar en medicamentos y alimentos. La mayoría piensa que no califica. Esa es una de las frases más repetidas entre personas mayores. Yo ya recibo del IMSS. Seguramente no puedo. Mi esposo trabajó para el gobierno. Seguramente no puedo. Tengo una casa a mi nombre. Seguramente no puedo. Mis hijos me ayudan. Seguramente no puedo. En vez de decidir por rumores, hay que consultar los requisitos oficiales. Nadie va a avisarte sobre esto de forma personalizada. Ahora observa el otro lado. Cuando se anuncia un aumento o un periodo de registro, aparecen mensajes falsos. Una persona recibe por WhatsApp un enlace que dice: actualiza tus datos para no perder los 6,400 pesos. El sitio copia colores y logotipos oficiales. Pide nombre, CURP, número de tarjeta, fecha de vencimiento, NIP y un código enviado al teléfono.
La víctima cree que está protegiendo su pensión. En realidad, está entregando las llaves de su cuenta. En junio de 2026, autoridades tuvieron que desmentir mensajes que afirmaban que los adultos mayores debían realizar una supuesta actualización para seguir recibiendo pagos. Este es un ejemplo claro de cómo el miedo puede ser utilizado contra quien intenta protegerse. Las instituciones pueden pedir documentos durante un trámite legítimo, pero ningún servidor serio necesita tu NIP de cajero, tu contraseña bancaria o el código dinámico para depositarte un apoyo. El banco tampoco llama para pedirte que transfieras el dinero a una cuenta segura. Una cuenta segura controlada por un desconocido no existe. La tarjeta donde recibes una pensión o un apoyo no debe prestarse. Tampoco conviene escribir el NIP en un papel guardado junto a la tarjeta. Muchas personas mayores hacen eso porque temen olvidarlo. El problema es que, si pierden la cartera, entregan tarjeta y clave al mismo tiempo. Puedes guardar una pista que solo tú entiendas, utilizar un método familiar de memoria o solicitar ayuda presencial de una persona de absoluta confianza, sin revelar códigos por llamadas o mensajes. También es importante revisar los movimientos. No basta con acudir al cajero y mirar el saldo. Solicita o consulta el estado de cuenta. Un cargo pequeño de 29, 49 o 99 pesos puede pasar desapercibido. Algunos fraudes comienzan con montos bajos para probar si la cuenta está activa. Después aparece un retiro mayor. Si esta información está siendo útil para ti hasta aquí, deja tu like. Eso ayuda a que más personas jubiladas y familias mexicanas encuentren estas explicaciones antes de cometer un error costoso. El aumento a 6,400 pesos es positivo, pero hay un detalle fiscal que generó miedo. En junio de 2026 circuló información afirmando que el SAT cobraría ISR sobre la pensión para el bienestar. La Secretaría de Hacienda, por medio del SAT, aclaró que esa información era falsa. No debes entregar dinero a ninguna persona que prometa liberar o evitar el impuesto sobre ese apoyo. Sin embargo, esa aclaración no significa que todos los ingresos de cualquier jubilado sean fiscalmente invisibles. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. La ley distingue el tipo de ingreso. Una pensión, una renta de un inmueble, la venta habitual de productos, honorarios, intereses, una actividad empresarial y un depósito familiar no son automáticamente la misma cosa. Tampoco toda entrada bancaria se convierte en impuesto. El SAT analiza la naturaleza jurídica y fiscal del recurso. Las pensiones y jubilaciones contributivas tienen un tratamiento de exención dentro de límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 93 contempla la exención hasta un monto equivalente a 15 veces la UMA diaria, considerando la totalidad de las pensiones pagadas al trabajador. En 2026, el valor diario de la UMA es de 117 pesos con 31 centavos desde el 1 de febrero. 15 UMA diarias equivalen a 1,759 pesos con 65 centavos por día. Al llevarlo a una referencia mensual de 30 días, hablamos de aproximadamente 52,789 pesos con 50 centavos. No estoy diciendo que toda persona que reciba más pagará una tasa fija sobre todo. La regla señala que el excedente recibe el tratamiento correspondiente y deben considerarse las particularidades del contribuyente. Por eso, si recibes varias pensiones, pagos extraordinarios o ingresos adicionales, conviene revisar tu situación con un contador. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. Quien recibe una pensión modesta puede estar completamente dentro de la exención, mientras quien combina dos pensiones altas, rentas e inversiones puede tener obligaciones distintas. El error común consiste en creer que el banco calcula por sí mismo toda tu situación fiscal. El banco registra operaciones y cumple obligaciones de información, pero no conoce la historia completa detrás de cada peso. Supongamos que tu hijo te transfiere 20,000 pesos para una operación médica. La transferencia no se convierte automáticamente en ingreso gravable solo por aparecer en tu cuenta, pero es prudente conservar el comprobante, el mensaje, la factura médica y cualquier evidencia del propósito. Supongamos ahora que cada semana recibes transferencias de 10 clientes porque vendes comida desde casa. Aunque cada depósito sea pequeño, el patrón puede reflejar una actividad económica. No importa que la cuenta también reciba tu pensión. Mezclar todo dificulta la explicación y el control. Por eso recomiendo algo simple. Mantén orden.
Si realizas una actividad económica, considera usar una cuenta separada para los cobros relacionados con esa actividad. No porque esté prohibido recibirlos en la cuenta donde cae la pensión, sino porque separar facilita identificar el origen del dinero, revisar gastos y cumplir obligaciones. Guarda los estados de cuenta. Conserva comprobantes de transferencias importantes. Anota préstamos familiares. Formaliza operaciones grandes cuando corresponda. No inventes conceptos falsos en las transferencias. Escribir donativo no convierte mágicamente una venta en donación. Escribir préstamo no modifica la realidad si nunca existió un acuerdo de devolución. Los sistemas no se basan solamente en una palabra, pero esa palabra forma parte del registro. Existe además una confusión frecuente con los depósitos en efectivo. Las instituciones financieras tienen obligaciones de informar al SAT sobre depósitos en efectivo cuando el monto mensual acumulado en las cuentas de un mismo titular dentro de una institución supera 15,000 pesos, conforme a las reglas aplicables. Eso no significa que depositar 15,001 pesos produzca automáticamente un impuesto o una multa. Significa que existe un reporte de información. Tampoco significa que las transferencias SPI sean depósitos en efectivo. Son categorías distintas, pero dividir depósitos deliberadamente para intentar ocultar una actividad puede crear un patrón más preocupante que realizar una operación clara y documentada. Presta atención a esto. El problema no es el número aislado. El problema es la falta de congruencia entre lo que una persona declara, lo que dice hacer y los movimientos que mantiene de forma repetida. Imagina a Manuel, jubilado de Guadalajara, que recibe 14,000 pesos mensuales del IMSS. Además, renta 2 habitaciones y recibe 8,000 pesos en efectivo. Para evitar problemas, deposita 4,000 en una cuenta, 4,000 en otra, y pide a su esposa que deposite una parte. Manuel cree que está siendo prudente. En realidad, está creando desorden y dificultando la comprobación. El ingreso por arrendamiento tiene reglas fiscales propias. La solución no es esconder el dinero. La solución es entender el régimen, documentar el contrato, revisar deducciones y cumplir correctamente. Cuando alguien promete que puede borrar rastros, triangular depósitos o simular conceptos para que el SAT no vea, no está protegiendo tu patrimonio. Está aumentando tu riesgo. El SPEI también deja evidencia útil para defenderte. Una transferencia procesada puede contar con un comprobante electrónico de pago, conocido como CEP, que incluye información como la clave de rastreo, instituciones participantes, monto, fecha y elementos de validación. Si pagaste una deuda, enviaste dinero para comprar un vehículo o transferiste recursos a un familiar, conservar el CEP puede ser más valioso que una captura de pantalla. Una captura puede editarse. El comprobante validable ofrece mayor certeza sobre el procesamiento. Pero incluso el CEP demuestra que el dinero fue transferido. No prueba por sí solo el motivo jurídico de la operación. Para una compraventa importante necesitas contrato, factura, recibo o documentación adicional. Los bancos utilizan mecanismos de seguridad y prevención de operaciones inusuales. Una cuenta que normalmente recibe 12,000 pesos de pensión y de repente recibe 900,000 pesos puede generar una revisión. Eso no significa que el dinero sea ilegal. Tal vez vendiste una casa, tal vez recibiste una indemnización, tal vez cobraste un seguro, pero debes poder explicar el origen. La escritura, el contrato, el comprobante fiscal, la resolución o el documento del seguro sirven para demostrarlo. El verdadero error es pensar que, porque el dinero es legítimo, no hace falta guardar pruebas. Dentro de 5 años podrías olvidar fechas, perder mensajes o no encontrar a la otra parte. La sensación de estar siendo observado puede provocar ansiedad en una persona mayor. Ve una notificación y piensa que el SAT le quitará la casa. El banco bloquea temporalmente una operación y cree que perdió todos sus ahorros. Recibe una llamada falsa y entrega información por miedo. Quiero desacelerar aquí porque el propósito no es vivir asustado. El sistema financiero sí registra movimientos, pero registrar no es condenar. Una revisión no significa culpabilidad. Un requerimiento no significa que perderás tu patrimonio. Un mensaje oficial debe verificarse por canales oficiales. El miedo crece cuando no existe organización. Quien conserva documentos, entiende el origen del dinero y busca asesoría adecuada, tiene una posición mucho más fuerte. He visto familias en las que el jubilado es la única persona con ingreso estable.
El hijo perdió el empleo, la hija paga una deuda, los nietos necesitan escuela. Cada mes, el depósito de la pensión se reparte antes de llegar. La persona que trabajó toda la vida termina pidiendo prestado para comprar medicinas. Después llega una llamada ofreciendo un crédito inmediato. No revisamos buró. No importa su edad. Solo necesitamos una foto de su tarjeta. Deposite 1,000 pesos para liberar 50,000. La urgencia financiera reduce la capacidad de desconfiar. La persona quiere resolver el problema de la familia y termina perdiendo más. Los créditos para jubilados merecen una explicación clara. Una mensualidad pequeña puede ocultar un plazo muy largo. Un préstamo de 30,000 pesos puede terminar costando 50,000, 60,000 o más dependiendo de la tasa, comisiones, seguros y plazo. No mires solamente cuánto descontarán cada mes. Mira el costo anual total, el monto total a pagar y la duración. Si la mensualidad es de 1,200 pesos durante 48 meses, terminarás entregando 57,600 pesos. El número mensual parece manejable, pero el total casi duplica el dinero recibido. Cuando el descuento sale directamente de una cuenta donde llega la pensión, la persona puede dejar de percibirlo como deuda. Sin embargo, cada descuento reduce el dinero disponible para alimentación, salud y servicios. El score crediticio tampoco es una calificación moral. No significa que una persona sea buena o mala. Refleja información sobre pagos, niveles de deuda, antigüedad, consultas y comportamiento crediticio. Un jubilado con ingresos estables puede tener un score bajo si dejó de pagar una tarjeta durante una enfermedad. Otro puede tener buen score pero estar sobreendeudado. Los bancos no evalúan solo el ingreso. Observan capacidad de pago, historial y políticas internas. Solicitar muchas tarjetas en poco tiempo puede generar múltiples consultas y dar una señal de necesidad urgente. Utilizar casi todo el límite de varias tarjetas aumenta el riesgo. Pagar únicamente el mínimo prolonga la deuda. Piensa en Lucía, pensionada de 63 años. Recibía 11,000 pesos al mes. Tenía una tarjeta con saldo de 38,000 pesos y pagaba alrededor de 2,300 cada mes, pero seguía utilizándola para supermercado. El saldo casi no bajaba. Después aceptó un préstamo de 25,000 para liquidar la tarjeta, pero no la canceló ni dejó de usarla. Se quedó con el préstamo y volvió a llenar la tarjeta. Ahora pagaba 2 deudas. Este es un mecanismo común. La consolidación solo funciona cuando el nuevo crédito realmente reduce el costo y la persona cambia el comportamiento que produjo el saldo. De lo contrario, crea espacio para endeudarse otra vez. Una pensión no debe convertirse en garantía informal de toda la familia. Ayudar a hijos y nietos es una decisión humana, pero existe una diferencia entre ayudar con un monto planeado y entregar la tarjeta, el NIP o firmar como obligado solidario. Cuando firmas como aval u obligado, la deuda puede perseguirte aunque nunca hayas recibido el dinero. Una persona de 70 años puede perder tranquilidad por un crédito utilizado por alguien más. Nadie va a avisarte sobre esto cuando firmas. El vendedor se concentra en aprobar la operación. El familiar se concentra en resolver su necesidad. Tú debes concentrarte en proteger el ingreso que sostiene tu vejez. Ahora llegamos al tercer cambio confirmado. Y aquí aparece una de las revelaciones más importantes. El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar determinadas pensiones de vejez concedidas bajo la Ley del Seguro Social de 1997. Para 2026, el límite máximo del complemento se relaciona con una pensión que puede alcanzar hasta 17,885 pesos con 85 centavos mensuales, de acuerdo con los criterios oficiales. Esto no significa que cualquier persona recibirá esa cantidad. Tampoco significa que quien ganaba 40,000 pesos recibirá 40,000. El fondo busca acercar la pensión al salario promedio del último año cotizado, respetando el límite máximo establecido para el año. Observa cómo funciona esto con un ejemplo simple. Supongamos que una persona tuvo un salario promedio de 14,000 pesos durante su último año, y al calcularse la pensión bajo la ley de 1997, el resultado financiado por su cuenta individual sería de 8,000 pesos. Si cumple todos los criterios, el fondo puede cubrir parte de la diferencia para acercar el ingreso a esos 14,000 pesos. Ahora supongamos que otra persona tuvo un salario promedio de 25,000 pesos y su pensión calculada sería de 12,000.
El complemento no necesariamente la llevará a 25.000, porque existe un límite para 2026 de 17.885 pesos con 85 centavos. El fondo no promete reemplazar cualquier salario sin límite. Los criterios oficiales incluyen haber comenzado a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, tener 65 años o más al solicitar la pensión de vejez, cumplir 875 semanas en 2026, contar con una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024 y tener una pensión inferior al salario promedio del último año cotizado. En ciertos casos de renta vitalicia, también se considera que la persona no haya retirado excedentes de su cuenta individual. Aquí aparece un detalle que rompe una de las frases que he repetido. Muchas ayudas y correcciones no son automáticas. Sin embargo, según el IMSS, el análisis de elegibilidad para este complemento se realiza automáticamente durante el proceso de solicitud de la pensión de vejez. La persona no necesita presentar una solicitud adicional exclusivamente para el complemento. Eso es importante porque demuestra que debemos distinguir. No todo es automático, pero tampoco todo requiere pagar a un gestor. La mayoría piensa que no califica porque escucha fondo de pensiones y cree que se trata de un apoyo separado, limitado solo a personas sin recursos. No es exactamente así. Es un mecanismo compensatorio para ciertas personas del régimen de cuentas individuales. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda, siempre dentro de los criterios y límites. Una persona cuyo último salario promedio fue de 9,000 pesos puede beneficiarse. Otra con 17,000 puede también entrar en el análisis. Una persona con salario muy superior enfrentará el tope. Una persona de la ley de 1973 no entra por esta vía específica porque el fondo está dirigido a la situación descrita para el régimen de 1997. Entre julio de 2024 y mayo de 2026, el IMSS informó que más de 7,000 personas habían recibido este complemento. Según los datos oficiales, sin el fondo habrían obtenido en promedio alrededor de 52.5% de su último salario, mientras con el complemento, la proporción promedio se acercó a 96.1%. El complemento medio reportado fue de aproximadamente 4.820 pesos mensuales. Estos promedios no son una promesa individual. Una persona puede recibir menos, otra más y otra nada si no cumple las condiciones, pero muestran el tamaño práctico del mecanismo. 4.820 pesos mensuales pueden representar medicinas, renta, alimentación o el pago de servicios básicos. Ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías esta regla del Fondo de Pensiones para el Bienestar o estás escuchando sobre ella por primera vez? Existe otra parte del fondo que ha generado temor. Ciertas cuentas inactivas de personas que llegan a determinadas edades pueden transferirse al fondo conforme a las reglas. En el caso de recursos vinculados al IMSS, la referencia se relaciona con personas de 70 años y para el ISSSTE con 75 años. Algunas personas interpretaron esto como una confiscación definitiva. El IMSS ha señalado que el derecho de los trabajadores o beneficiarios a recuperar los recursos transferidos es imprescriptible. Si la persona tramita una pensión, la ventanilla única puede integrar la información y gestionar la devolución correspondiente. Si solo desea recuperar recursos sin tramitar la pensión, existen procedimientos a través de las áreas de prestaciones económicas y la AFORE. Aquí está el detalle que casi nadie entiende. Que el derecho sea imprescriptible no significa que el dinero aparecerá en tu cuenta sin identificación, documentos o trámite. Tienes que solicitarlo cuando corresponda. Esto no es automático en todos los escenarios. Imagina a José, de 72 años, que trabajó de forma intermitente y nunca tramitó una pensión. Sus hijos encuentran un estado de cuenta antiguo de una AFORE. Al consultar, descubren que existen recursos vinculados a su cuenta. La familia escucha que el dinero ya pasó al gobierno y abandona la búsqueda. Ese sería un error. Deben verificar oficialmente la situación, identificar la AFORE, revisar el expediente, preguntar por la recuperación y presentar los documentos. Nadie va a tocar la puerta para informar que existe un saldo olvidado. Los beneficiarios también deben conocer esta posibilidad. Por eso es tan importante dejar una carpeta ordenada con NSS, CURP, RFC, datos de la AFORE, resolución de pensión, estados de cuenta, beneficiarios y documentos relevantes.
La carpeta puede ser física y digital. No necesitas guardar contraseñas bancarias expuestas. Guarda nombres de instituciones, números de atención, contratos, pólizas y ubicaciones de documentos. Informa a una persona confiable dónde está la carpeta. Muchas familias pierden meses buscando cuentas, seguros o saldos porque el titular nunca habló del tema. El silencio que pretendía proteger la privacidad termina dificultando la protección del patrimonio. Los beneficiarios registrados merecen atención. Una persona puede divorciarse, casarse de nuevo, tener hijos dependientes o cambiar de situación familiar. Los derechos pensionarios no se deciden únicamente por lo que el titular escribe en una hoja privada, dependen de la ley y de la acreditación del vínculo. Pero mantener datos actualizados reduce conflictos. Si una persona fallece y existen discrepancias entre actas, nombres o registros, la familia puede enfrentar trámites largos justo cuando más necesita estabilidad. También debes revisar qué ocurre con la subcuenta de vivienda. Muchas personas llegan a la jubilación sin saber si tienen recursos en Infonavit, si ya fueron aplicados a un crédito o si existe un saldo susceptible de devolución bajo las reglas correspondientes. No pagues a alguien que prometa recuperar dinero secreto a cambio de un anticipo. Consulta directamente los canales oficiales. Un fraude común consiste en decirle al jubilado que tiene 80,000 pesos retenidos y que debe depositar 5,000 para liberar la devolución. Ninguna devolución legítima exige enviar dinero a la cuenta personal de un supuesto funcionario. El fondo de pensiones no elimina la necesidad de ahorrar. Su límite se actualiza y su aplicación depende de condiciones legales. Una persona de 45 años no debe dejar de hacer aportaciones voluntarias pensando que el gobierno sustituirá cualquier diferencia futura. Las reglas pueden evolucionar. La historia salarial puede cambiar y el complemento tiene límites. La estrategia más prudente es construir varias capas: pensión contributiva, ahorro voluntario, reducción de deudas, fondo de emergencia y protección de salud. No es una promesa de riqueza, es una defensa contra depender de una sola fuente. Las aportaciones voluntarias a la Afore pueden tener objetivos y plazos distintos. Algunas están diseñadas para corto plazo, otras para retiro, y otras pueden tener beneficios fiscales si cumplen permanencia y requisitos. No retires recursos destinados a la vejez sin analizar impuestos, comisiones y pérdida de crecimiento. Una cantidad de 50,000 pesos retirada a los 50 años no representa solo 50,000 menos. También elimina los rendimientos que podría generar durante 15 años. A una tasa hipotética real moderada, la diferencia futura puede ser mucho mayor. Pero tampoco coloques todo tu dinero en un producto que no entiendes. La liquidez importa. Una persona jubilada necesita recursos accesibles para emergencias. El fondo de emergencia no debe estar debajo del colchón en grandes cantidades. El efectivo puede perderse, ser robado o deteriorarse. Una cuenta bancaria regulada ofrece registro y acceso, aunque también exige seguridad. Revisa que la institución esté autorizada. No confundas una aplicación con un banco protegido por las mismas reglas. Algunas fintech operan bajo figuras distintas y los mecanismos de protección pueden cambiar. Antes de depositar los ahorros de una vida, verifica la institución en registros oficiales y comprende qué protección aplica. En bancos tradicionales, el seguro de depósitos administrado por el IPAB cubre obligaciones garantizadas hasta el límite establecido en UDIs por persona y por banco, no por cuenta. Tener 3 cuentas en el mismo banco no triplica automáticamente la protección. Este detalle importa para personas con ahorros elevados provenientes de la venta de una casa, una indemnización o una herencia. Diversificar entre instituciones sólidas puede reducir concentración, pero abrir cuentas sin control también aumenta el riesgo de fraude y olvido. El objetivo no es tener 10 aplicaciones, es entender dónde está cada peso. Las tarjetas de débito vinculadas a la pensión deben utilizarse con cuidado en comercios y cajeros. Revisa que nadie observe el NIP. No aceptes ayuda de desconocidos en el cajero. Si la tarjeta queda retenida, comunícate con el banco mediante el número oficial, no con un teléfono pegado en una calcomanía cerca de la máquina. Los delincuentes pueden colocar números falsos. Si recibes una llamada, cuelga y marca tú mismo al número que aparece en el reverso de la tarjeta. El banco no necesita que le dictes el código que acaba de enviarte para cancelar una compra. Ese código normalmente autoriza algo. Otro error consiste en instalar aplicaciones de control remoto porque un supuesto asesor del banco lo pide.
La aplicación permite que el delincuente vea la pantalla y opere el dispositivo. Una persona mayor puede creer que está recibiendo asistencia técnica. En realidad, está entregando acceso. Ningún banco serio necesita tomar control remoto de tu teléfono para devolver un cargo. Si existe una aclaración, utiliza la aplicación oficial, una sucursal o el centro de atención confirmado. Ahora debemos hablar de la cuarta modificación confirmada, porque fue publicada el 10 de abril de 2026 y produjo titulares alarmantes. Se reformó el artículo 127 de la Constitución para establecer un límite a determinadas jubilaciones y pensiones del personal de confianza a cargo de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y determinados fideicomisos públicos federales, estatales o municipales. El límite general señalado es que esas jubilaciones o pensiones no excedan la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente. Presta atención a las palabras. Personal de confianza. Determinadas entidades públicas. Regímenes específicos. Esto no equivale a reducir automáticamente todas las pensiones ordinarias del IMSS, del ISSSTE o del Programa de Adultos Mayores. El miedo nace cuando un titular dice, nueva reforma limita las pensiones. Una persona de 68 años que recibe 12,000 pesos del IMSS piensa que el siguiente depósito llegará reducido. No es el alcance general de esa disposición. La reforma se enfocó en pensiones conocidas públicamente como pensiones elevadas o especiales de ciertos cargos y entidades. Incluye exclusiones relevantes, como las Fuerzas Armadas y pensiones formadas con aportaciones voluntarias en cuentas individuales o aportaciones sindicales en sistemas complementarios, bajo las condiciones señaladas. También contiene disposiciones sobre planes y aportaciones públicas. Aquí está la revelación más fuerte. El sistema de pensiones mexicano no es un solo sistema. Es una red de regímenes, fechas, instituciones, cuentas, contratos colectivos, aportaciones, programas sociales y reglas fiscales. Dos personas de la misma edad pueden recibir depósitos con fundamentos completamente distintos. Una puede estar pensionada por la ley de 1973, otra por la ley de 1997, otra por cuentas individuales del ISSSTE, otra por un régimen estatal, otra por una empresa pública, otra recibe viudez, otra recibe una pensión por incapacidad, otra solo recibe la pensión para el bienestar. Cuando aparece una reforma, el primer paso no es entrar en pánico, es identificar a qué pieza de la red pertenece. Imagina una gran sala llena de engranes. En un extremo está el patrón registrando salarios, en otro, el IMSS contando semanas. Más adelante, la Afore invierte recursos. El Banco de México procesa y registra transferencias mediante sistemas financieros. El SAT recibe información fiscal. La institución bancaria verifica identidad y patrones. La Secretaría de Bienestar administra un programa social. El Congreso cambia una norma. Un juzgado puede interpretar derechos. Todo sucede sin que el jubilado vea la sala. Él solo observa un depósito en su teléfono o en el cajero. Por eso una modificación puede parecer repentina. Pero detrás existe una cadena de registros. El verdadero riesgo financiero invisible no es que todas las instituciones se pongan de acuerdo para quitarte la pensión. Esa idea sería exagerada. El verdadero riesgo es más cotidiano. Que un dato incorrecto viaje por toda la cadena. Un salario menor reportado durante años produce aportaciones menores. Semanas faltantes reducen derechos. Un beneficiario incorrecto causa conflictos. Una cuenta bancaria bloqueada retrasa el depósito. Un crédito consume el ingreso. Un fraude vacía la cuenta. Una deuda fiscal no atendida crece con actualizaciones y recargos. Una persona que no conoce su régimen firma documentos sin comprenderlos. El mecanismo no necesita perseguirte para perjudicarte. Basta con que funcione usando información equivocada que nadie corrigió. Por eso debes aprender a leer las señales. Si el depósito de la pensión llega normalmente el primer día hábil del mes y no aparece, verifica primero el calendario y el estado de la cuenta. No entregues datos a quien te llame ofreciendo resolverlo. Comunícate directamente con la institución pagadora y con el banco. Si el banco dice que no recibió recursos, solicita información de rastreo. Si la institución dice que pagó,
Pide el comprobante o referencia disponible. No permitas que te envíen indefinidamente de una ventanilla a otra sin anotar folios, fechas y nombres de áreas. Si el monto cambia, compara el recibo o comprobante de pago. Puede existir un crédito, una retención, un ajuste, una modificación anual, una pensión compartida, una orden judicial o un error. No asumas de inmediato que fue el SAT. Tampoco aceptes que el sistema lo hizo sea la explicación final. El sistema ejecuta una causa registrada. Tienes derecho a pedir claridad sobre esa causa. Si recibes una notificación del SAT, verifica su autenticidad mediante el buzón tributario o canales oficiales. No abras enlaces de mensajes alarmistas. Un requerimiento real tiene datos, fundamento y plazo. Ignorarlo puede aumentar el problema. Atenderlo no significa aceptar una deuda. Significa revisar y responder con documentos. Una persona jubilada puede tener RFC y obligaciones aunque su pensión esté exenta, especialmente si mantiene otras actividades. También puede estar sin obligaciones periódicas relevantes. Cada caso depende de los ingresos y del régimen. Si vendes una propiedad, no recibas todo el dinero sin coordinación con notario y asesor fiscal. La venta de casa a habitación puede tener exenciones bajo ciertas condiciones y límites, pero no toda venta es automáticamente exenta. El notario cumple funciones de cálculo y retención en muchos casos. Guarda la escritura original, comprobantes de adquisición, mejoras documentadas y constancias. El costo comprobado y las características de la operación pueden afectar el resultado fiscal. Si vendes un vehículo usado, conserva contrato, comprobantes, factura y evidencia del pago. No prestes tu cuenta para recibir el dinero de la venta de otra persona. Cuando grandes sumas pasan por tu cuenta, tú apareces como titular del movimiento. Solo le hice el favor a mi sobrino. Puede ser verdad, pero tendrás que demostrarlo si surge una aclaración. El favor financiero más peligroso es prestar el nombre, la cuenta, la tarjeta o la firma. Tampoco permitas que alguien utilice tu cuenta para recibir supuestas ganancias de inversiones. Los esquemas fraudulentos suelen comenzar pagando pequeñas cantidades. Una persona invierte 5,000 pesos y recibe 800 en pocos días. Confía, deposita 50,000 y convence a familiares. Después la plataforma exige pagar un impuesto para retirar. Ninguna inversión seria garantiza rendimientos extraordinarios sin riesgo. Una tasa mensual de 10% parece pequeña cuando se presenta como solo 10, pero compuesta durante un año equivaldría a más de 200%. Si fuera segura, las instituciones más grandes del mundo competirían por ella. No necesitarían buscar jubilados por WhatsApp. Si quieres continuar recibiendo información como esta, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder los próximos videos. Ahora quiero volver a la persona que ha hecho todo correctamente y aún así siente que el dinero se evapora. Tal vez eres tú. Trabajaste, pagaste impuestos, cuidaste a tu familia y evitaste lujos. Llegaste a la jubilación pensando que la etapa más difícil había terminado. Pero cada año la comida cuesta más. Una consulta privada consume una parte del ingreso. El banco ofrece créditos en cada llamada. Los familiares piden ayuda. La pensión aumenta menos de lo que esperabas. Y cuando intentas entender una regla, encuentras explicaciones contradictorias. No estás obligado a convertirte en abogado, contador o actuario, pero sí necesitas comprender algunas preguntas básicas. ¿Bajo qué régimen recibo mi pensión? ¿Qué institución la paga? ¿Cuál es el monto bruto? ¿Y cuáles son los descuentos? ¿Quiénes son mis beneficiarios? ¿Dónde está mi Afore? ¿Tengo recursos en vivienda? ¿Qué cuentas bancarias están a mi nombre? ¿Qué créditos siguen activos? ¿Qué ingresos adicionales recibo? ¿Qué documentos prueban el origen de mi patrimonio? ¿Quién puede ayudar a mi familia si yo ya no puedo realizar trámites? Responder esas preguntas reduce el miedo. La ignorancia financiera no se corrige comprando un curso caro. Se corrige reuniendo documentos, verificando datos y tomando decisiones lentamente. Una persona que conoce su régimen detecta titulares falsos. Una persona que revisa estados de cuenta nota cargos. Una persona que conserva comprobantes puede responder al SAT. Una persona que entiende el costo total evita un crédito abusivo. Una persona que actualiza beneficiarios protege a la familia. Para quienes están a menos de 5 años de jubilarse, el tiempo es especialmente valioso.
5 años permiten corregir semanas, ajustar deudas, aumentar ahorro y evaluar estrategias legales de cotización. 6 meses pueden ser insuficientes para resolver un expediente complejo. No esperes al cumpleaños número 60 para abrir la primera constancia. No asumas que un gestor tiene poderes especiales. El IMSS ha advertido sobre promesas de pensiones garantizadas superiores a 60,000 pesos mediante la modalidad 40. La continuación voluntaria puede ser útil para determinadas personas que dejaron de tener empleo asalariado y cumplen requisitos, pero no fabrica una pensión sin relación con semanas, salarios, edad y reglas. Para ingresar a la modalidad 40, la referencia general incluye haber causado baja, no estar asegurado como trabajador subordinado, contar con al menos 52 semanas de cotización en los 5 años anteriores y elegir un salario igual o superior al último registrado, sin superar 25 UMA. Las cuotas deben pagarse dentro de los plazos. La falta de pago puede causar baja y recargos. Además, esta modalidad por sí sola no otorga servicios médicos durante la cotización. Una persona puede pagar una cantidad alta durante años y aún así recibir menos de lo prometido por un vendedor si su historial no soporta el cálculo. Imagina a Fernando, de 59 años. Un despacho le promete una pensión de 55,000 pesos y paga 18,000 mensuales durante 2 años, además de 60,000 de honorarios. Fernando vende un automóvil y comienza. Después descubre que sus semanas, su edad de retiro y su promedio salarial no producen esa cifra. El despacho desaparece. La modalidad 40 no era el fraude estaba en la promesa. Una herramienta legítima puede utilizarse dentro de una venta engañosa. Por eso pide simulaciones por escrito, entiende los supuestos y compara con fuentes oficiales. La decisión de cotizar con un salario elevado debe considerar la capacidad real de pago. No utilices todo tu fondo de emergencia. Si una enfermedad te obliga a interrumpir cuotas, la estrategia puede desmoronarse. Tampoco pidas un préstamo caro para financiar aportaciones sin calcular el costo. Podrías aumentar la pensión, pero entregar buena parte de la mejora al acreedor durante años. Quienes ya están jubilados también deben vigilar préstamos descontados. Revisa cuándo termina cada descuento. Algunas personas continúan viendo cargos después de creer que liquidaron. Solicita carta de no adeudo cuando corresponda. No entregues documentos originales a promotores. No firmes hojas en blanco. No permitas que tomen fotografías de tu rostro y credencial sin saber para qué trámite. Con datos biométricos y documentos pueden intentar suplantar identidad. Si aparece un crédito que no reconoces en tu reporte, reclama de inmediato ante la institución y las autoridades competentes. Cambia contraseñas, protege el correo y conserva folios. Una persona puede pensar que una deuda falsa desaparecerá si no la paga. En realidad, puede afectar el historial y crecer. La rapidez mejora la posibilidad de detener daños. La protección de la pensión también incluye testamento y planificación sucesoria. Un testamento no sustituye las reglas específicas de beneficiarios en pensiones, seguros o cuentas, pero ayuda a ordenar otros bienes. Sin testamento, la familia puede iniciar un juicio sucesorio, gastar tiempo y enfrentar conflictos. Muchas personas evitan el tema por superstición. Hablar de documentos no acelera la muerte. Reduce problemas para quienes continúan. Una cuenta mancomunada, un beneficiario bancario y un poder notarial no son lo mismo. El beneficiario bancario puede tener derechos sobre recursos bajo las condiciones del contrato después del fallecimiento. Un poder generalmente termina con la muerte del otorgante. Una cotitularidad permite operaciones según el contrato. No utilices una figura pensando que funciona como otra. Consulta al banco y a un profesional cuando el patrimonio sea relevante. También debes revisar seguros vinculados a créditos. Un préstamo puede incluir seguro de vida. Si el titular fallece, la familia no debe asumir automáticamente que está obligada a pagar con su propio dinero. Hay que revisar contrato, cobertura, exclusiones y saldo. Del mismo modo, no asumas que todo está cubierto. La falta de aviso o documentación puede retrasar una indemnización. Los gastos funerarios son otra presión. Existen ayudas o prestaciones en algunos regímenes, pero esto no es automático. Los familiares deben conocer requisitos y plazos. Guarda facturas a nombre correcto.
Una factura emitida con datos erróneos puede dificultar un trámite. Cuando la familia está de luto, cada documento parece una carga. Prepararlo antes es un acto de protección. Ahora observa cómo los cuatro cambios se conectan. El requisito de 875 semanas determina si una persona de la ley de 1997 puede acceder a la pensión en 2026. Si cumple y solicita pensión de vejez a los 65 años, el sistema puede analizar automáticamente su acceso al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con límite de 17.885 pesos con 85 centavos. Además, al tener 65 años, puede incorporarse a la pensión para el bienestar de 6.400 pesos bimestrales si realiza el proceso correspondiente. Y si su jubilación proviene de un régimen especial como personal de confianza de determinadas entidades públicas, debe verificar si la reforma constitucional de abril de 2026 afecta su caso. No son cuatro noticias separadas, son cuatro puertas dentro de un mismo edificio. La persona más vulnerable es la que escucha solo el titular. Puede creer que 875 semanas se aplican a la ley de 1973. Puede creer que el fondo pagará 17.885 pesos a todos. Puede creer que los 6.400 son mensuales cuando son bimestrales. Puede creer que el límite constitucional reducirá cualquier pensión del IMSS. Cada error cambia decisiones. Alguien puede renunciar antes de tiempo. Otro puede gastar esperando un complemento mayor. Otro puede endeudarse creyendo que recibirá 6.400 cada mes. Otro puede entregar dinero a un abogado que promete impedir una reducción inexistente. La autoridad por especificidad es importante porque los números protegen contra rumores. Son 875 semanas en 2026 para el requisito gradual de la ley de 1997. Son 900 en 2027. Son 6.400 pesos cada 2 meses en la pensión para el bienestar de adultos mayores durante 2026. Son 17.885 pesos con 85 centavos como límite máximo referido para el complemento del fondo en 2026. La reforma constitucional fue publicada el 10 de abril de 2026. Cuando alguien te diga algo distinto, pregunta por la fuente oficial, el artículo, la fecha y el régimen. Sin embargo, tampoco conviertas los números en reglas universales. El monto exacto de tu pensión depende de tu expediente. El complemento exacto depende de tu salario y cálculo. El tratamiento fiscal depende de la naturaleza y totalidad de ingresos. La protección bancaria depende de institución y producto. La asesoría profesional existe para aplicar la regla general a tu caso particular. Quiero explicarte ahora un mecanismo que muchas familias no ven. Cuando una pensión cae en una cuenta bancaria y el titular fallece, retirar dinero después del fallecimiento sin informar puede generar problemas. La familia puede pensar que el último depósito le pertenece por necesidad. Pero algunos pagos realizados después de la fecha de fallecimiento pueden ser improcedentes y la institución puede solicitar devolución. Los derechos de viudez u orfandad requieren trámite. No continúes utilizando la tarjeta del fallecido como si nada hubiera ocurrido. Informa, reúne documentos y solicita las prestaciones correspondientes. Algo parecido ocurre cuando una persona pensionada cambia de banco. No cierres la cuenta anterior antes de confirmar que la nueva está validada y que el siguiente depósito llegará correctamente. Guarda constancias. Una letra incorrecta en la clave puede causar rechazo. El depósito de pensión debe realizarse en una cuenta a nombre del pensionado según las reglas aplicables. Prestar una cuenta de otra persona para facilitar puede crear problemas de identidad y control. La portabilidad bancaria permite en ciertos productos mover recursos de una cuenta de nómina o depósito hacia otra, pero debes comprender qué cuenta aparece oficialmente ante la institución pagadora. Si dependes de una transferencia automática posterior, una falla puede retrasar el acceso. Algunas personas piensan que el IMSS no pagó cuando el dinero llegó a la cuenta original y la portabilidad falló. Revisa ambas. También es prudente mantener actualizado el teléfono y correo vinculados al banco, pero hazlo en canales oficiales. Un número antiguo puede permitir que mensajes de seguridad lleguen a otra persona. Un correo comprometido puede utilizarse para restablecer contraseñas. Activa métodos de seguridad, pero no dependas únicamente de un teléfono que todos en la familia utilizan. En materia de seguridad digital, evita realizar operaciones bancarias conectado a redes Wi-Fi públicas. Mantén el sistema del teléfono actualizado. Descarga aplicaciones solo desde tiendas oficiales.
Revisa el nombre del desarrollador. Los delincuentes crean aplicaciones con logotipos parecidos. Nunca instales un archivo enviado por WhatsApp con el supuesto calendario de pensión. Un documento malicioso puede robar datos. El calendario de pagos de la pensión para el bienestar suele organizarse por letra del primer apellido. No entregues dinero a personas que prometen adelantar el depósito. No existe un funcionario capaz de mover tu letra a cambio de pago. Si el depósito no llega en la fecha esperada, verifica el calendario oficial y acude a los canales de atención. Las publicaciones falsas utilizan fechas antiguas. Mira siempre el año y el bimestre. Cuando recibas la tarjeta, cambia el NIP en un lugar seguro si las instrucciones oficiales lo permiten. No permitas que el supuesto servidor se quede con la tarjeta. Verifica que el sobre esté cerrado. Anota el número oficial para reportar pérdida. Si una persona te acompaña, debe ser alguien de confianza. La pensión para el bienestar no sustituye la pensión laboral. Son fuentes distintas. Una no debe utilizarse como argumento para renunciar a derechos de la otra. He visto personas aceptar una negativa del IMSS pensando, por lo menos tengo bienestar, pero si existen semanas y derechos, deben investigarse. También he visto personas creer que, por recibir bienestar, perderán automáticamente una pensión de viudez. No tomes decisiones por suposiciones. Cuando el IMSS emite una negativa de pensión, lee la causa. Puede ser falta de semanas, edad, conservación de derechos, documentos o régimen. Una negativa no siempre significa que nunca tendrás derecho. Puede indicar que en ese momento no se cumplen condiciones. Dependiendo del caso, la persona puede continuar cotizando, corregir registros o ejercer otras opciones. Busca orientación especializada antes de retirar todos los recursos. Los trabajadores independientes deben prestar especial atención. Muchos pasaron años cobrando en efectivo sin cotizar. A los 55 descubren que tienen pocas semanas. El sistema no puede reconocer automáticamente años de trabajo informal. Existen esquemas de incorporación para personas trabajadoras independientes, pero deben analizarse con tiempo. Pagar unos meses cerca de los 65 no reemplaza décadas sin aportaciones. Cuanto antes comience la cotización, mayor será la posibilidad de construir derechos. Una vendedora de comida, un taxista, un albañil independiente, una costurera y un pequeño comerciante generan valor real, pero si no participan en un sistema de seguridad social, pueden llegar a la vejez dependiendo únicamente de ahorro y programas sociales. La pensión para el bienestar ayuda, pero 6,400 pesos cada 2 meses equivalen a un promedio de 3,200 pesos mensuales. Esa cifra difícilmente cubre vivienda, alimentación, salud y transporte de una persona sin otros recursos. Pensar en la jubilación no es un lujo de empleados de oficina. Las mujeres enfrentan trayectorias laborales interrumpidas con mayor frecuencia por cuidados familiares. Pueden tener menos semanas y saldos menores. Por eso conviene revisar antes. Una mujer de 55 años que descubre que tiene 700 semanas bajo la ley de 1997 todavía puede planear. Una de 64 que descubre el mismo problema tiene menos margen. La información temprana vale dinero. Los hombres también cometen un error cultural. Muchos ocultan los detalles financieros a la esposa. Dicen, yo me encargo. Cuando fallecen o enferman, ella no sabe qué pensión recibía, qué afore tenía, dónde están las escrituras o qué deuda sigue activa. Proteger a la familia significa compartir información esencial, no controlar todo en silencio. La inflación debe incorporarse a cualquier plan. Si hoy necesitas 15,000 pesos mensuales para vivir, dentro de 10 años necesitarás más para comprar lo mismo. Con una inflación promedio hipotética de 4%, esos 15,000 se convertirían en aproximadamente 22,200 pesos en 10 años. No es una predicción exacta, es una demostración. El dinero pierde poder. Por eso, guardar todo en efectivo durante décadas también tiene costo. Los instrumentos de ahorro deben corresponder con el plazo y el riesgo. Una persona de 70 años que necesita el dinero para vivir no debería colocar todo en una inversión volátil de largo plazo. Tampoco debería dejar 20 años de ahorro sin rendimiento en una cuenta que paga casi nada. Puede dividir por objetivos, liquidez inmediata, gastos de los próximos años y recursos de más largo plazo. La proporción depende de salud, ingreso, patrimonio y tolerancia. Los CETES y otros valores gubernamentales son conocidos, pero también requieren utilizar canales legítimos.
Existen páginas falsas que imitan plataformas oficiales. Verifica el dominio y nunca transfieras a una cuenta personal de un supuesto asesor. En una inversión legítima, el contrato y la institución deben ser identificables. Un rendimiento alto no compensa el riesgo de enviar dinero a un desconocido. No persigas rendimientos para recuperar rápidamente lo perdido en un fraude. Después de ser víctima, muchas personas caen en un segundo engaño. Alguien promete recuperar el dinero a cambio de un anticipo. Dice tener contactos en el banco, en la policía o en el SAT. Cobra y desaparece. Reporta el fraude ante las autoridades y la institución. Desconfía de recuperadores privados que garantizan resultados. Ahora quiero que visualices la engranaje silenciosa en su momento más delicado. Una persona cumple 65 años. Su patrón ya la dio de baja. En el IMSS aparecen 878 semanas, apenas 3 por encima del requisito de 2026. La persona presenta la solicitud. El sistema valida identidad, régimen, semanas, salarios y beneficiarios. La Afore entrega información sobre la cuenta individual. Se calcula una pensión de 9.500 pesos, aunque el salario promedio del último año fue de 14.000. Como la resolución se emite después del 2 de mayo de 2024 y la persona cumple los demás criterios, los sistemas analizan el complemento del fondo. La pensión puede acercarse al salario promedio dentro del límite de 17.885 pesos con 85 centavos. Paralelamente, la persona se registra en la pensión para el bienestar y cuando queda incorporada, recibe 6.400 pesos cada 2 meses. Todo parece funcionar, pero cambia un solo dato. Supongamos que el IMSS reconoce 870 semanas porque un patrón omitió reportar 8. La puerta no abre. No hay resolución de pensión de vejez bajo esas condiciones. No hay análisis del complemento en ese momento y la persona queda sin el ingreso esperado. O cambia otro dato. La cuenta bancaria tiene una discrepancia de identidad y el depósito se rechaza. O cambia otro. Un gestor falso obtiene acceso y roba la tarjeta. El sistema no necesita una gran conspiración. Una falla pequeña en el punto correcto interrumpe toda la cadena. Este es el clímax de la explicación. El mayor riesgo no está solamente en una reforma publicada. Está en la combinación entre reglas nuevas y expedientes antiguos. Las leyes cambian por fechas. Los sistemas digitales se actualizan, pero muchos datos laborales fueron capturados hace 20, 30 o 40 años. Nombres sin acentos, apellidos incompletos, salarios escritos manualmente, empresas desaparecidas, números duplicados y documentos perdidos entran ahora en procesos automáticos. La tecnología acelera el análisis, pero no corrige mágicamente la historia. Por eso una persona puede sentirse invisible y vigilada al mismo tiempo. Invisible cuando necesita que reconozcan semanas que faltan. Vigilada cuando una transferencia genera una revisión. Parece una contradicción, pero no lo es. El sistema ve lo que está registrado. Si tu trabajo no fue registrado, puede no verlo. Si tu movimiento bancario está registrado, puede verlo con claridad. Tu tarea es acercar la realidad a los documentos. No trates de borrar rastros legítimos. Crea mejores rastros. Usa contratos. Guarda recibos. Solicita facturas. Conserva CEP. Revisa constancias. Anota folios. Presenta aclaraciones por escrito. Cuando una institución te diga que no puede resolver, pregunta qué documento falta, cuál es el fundamento y qué instancia revisa el caso. La memoria de una conversación en ventanilla no protege tanto como un folio. Este contenido es educativo y no sustituye una orientación financiera, jurídica, fiscal, actuarial o contable profesional. Una estrategia adecuada para una persona puede ser perjudicial para otra. Antes de modificar cotizaciones, retirar Afore, vender un inmueble, aceptar una modalidad de pensión o responder a un procedimiento fiscal, busca asesoría con documentos reales y profesionales identificables. También debes protegerte de asesores que crean urgencia artificial. Firme hoy porque mañana desaparece la modalidad. Deposite antes de las 5. No consulte al IMSS porque van a bloquearlo. Tengo un contacto que aumenta semanas. Esas frases son señales de riesgo. Una regla real puede tener plazos, pero debe poder verificarse. Nadie legítimo necesita impedir que consultes otra opinión.
Pregunta cuánto cobrará el asesor, qué servicio incluye, qué resultados no puede garantizar y cómo protege tus datos. No entregues originales sin recibo. No firmes poderes amplios sin entenderlos. No permitas que una persona abra cuentas a tu nombre. Revisa cada documento antes de firmar. Las familias también deben evitar presionar al jubilado para tomar préstamos. Decir el banco descuenta poco ignora que el ingreso pertenece a la persona y debe sostener su vejez. Un hijo adulto puede recuperarse de una deuda con años de trabajo. Una persona de 75 años tiene menos tiempo y más gastos médicos. La protección patrimonial comienza reconociendo esa diferencia. Si recibes 10,000 pesos de pensión y entregas 3,000 a deudas familiares, 2,000 a un préstamo propio y 2,500 a medicamentos, te quedan 2,500 para comida, servicios y transporte. El problema no es falta de generosidad, es una estructura imposible. Ninguna inversión resolverá eso rápidamente. Se necesita renegociar deudas, establecer límites familiares, revisar apoyos y reducir fugas. Las pequeñas comisiones también cuentan. Seguro de tarjeta, membresía, mensajes, retiros en cajeros ajenos y cargos domiciliados pueden consumir cientos de pesos mensuales. Revisa qué servicios utilizas. Cancelar un producto requiere folio y confirmación. Cortar la tarjeta con tijeras no cancela la cuenta. Dejar de usarla tampoco elimina comisiones si el contrato sigue activo. Conserva una cuenta principal para recibir la pensión y otra opción de respaldo si es conveniente, pero evita mover el dinero impulsivamente por promociones. Antes de cambiar, verifica comisiones, cajeros disponibles, atención en tu ciudad, seguridad de la aplicación y procedimiento para aclaraciones. Una tasa atractiva no sirve si no puedes acceder al dinero cuando lo necesitas. Si una cuenta queda inactiva durante mucho tiempo, pueden existir procedimientos de transferencia o concentración según el producto y la ley. No abandones cuentas pequeñas sin cerrarlas correctamente. Los beneficiarios deben saber dónde están. Un inventario anual evita recursos olvidados. Haz una revisión financiera al menos una vez al año. No necesitas un formato complicado. Compara ingresos, gastos, deudas, cuentas, beneficiarios y documentos. Revisa cambios de UMA, inflación, monto de programas y reglas pensionarias que realmente correspondan a tu régimen. No reacciones a cada rumor. Busca fuentes oficiales. En 2026, la UMA diaria aumentó a 117 pesos con 31 centavos, la mensual a 3,566 pesos con 22 centavos y la anual a 42,794 pesos con 64 centavos. La UMA se utiliza como referencia en diversos cálculos, límites y obligaciones. No debe confundirse automáticamente con el salario mínimo. Una pensión, multa o exención puede referirse a UMA, mientras un salario utiliza otra base. Confundirlas produce cálculos erróneos. La pensión mínima garantizada y otros montos pueden actualizarse conforme a reglas específicas. No asumas que todas las pensiones aumentan igual que el salario mínimo. Algunas se actualizan con INPC, otras según disposiciones particulares, y los programas sociales tienen montos definidos presupuestariamente. Cuando escuches «aumentaron las pensiones», pregunta cuáles. Esta es una de las razones por las que muchos jubilados se sienten engañados. Ven que el salario mínimo sube un porcentaje y esperan el mismo aumento en su pensión. Después, reciben menos. La explicación no siempre es fraude. Puede ser que la base de actualización sea distinta. Entenderla no elimina la frustración, pero permite reclamar cuando el cálculo realmente está mal. Si tu pensión tiene un descuento que no reconoces, solicita el detalle. Puede tratarse de un préstamo, una pensión alimenticia, una recuperación de pago indebido u otro concepto. No aceptes una explicación verbal genérica. Pide documento. Si el descuento es incorrecto, presenta aclaración. Cuando un pensionado cambia de domicilio, conviene actualizar información relevante. Una notificación enviada a un domicilio antiguo puede no ser vista a tiempo. Lo mismo ocurre con el buzón tributario. Mantén medios de contacto controlados por ti. No uses el correo de un gestor como correo principal. Los adultos mayores deben desconfiar especialmente de llamadas que conocen su nombre, banco y parte del número de tarjeta. Tener algunos datos no prueba que la llamada sea legítima. Los delincuentes compran o consiguen bases de información. El banco no necesita que confirmes todo. Cuelga y llama por tu cuenta. No compartas fotografías de la tarjeta, incluso ocultando algunos números. La fecha de vencimiento
nombre y otros datos pueden ayudar en intentos de fraude. Tampoco publiques la resolución de pensión en redes. Contiene información personal. Cuando pidas ayuda en un grupo, cubre NSS, CURP, RFC, domicilio, folios y cuentas. La inteligencia artificial facilita la creación de voces falsas. Una llamada puede imitar a un hijo pidiendo dinero. Antes de transferir, realiza una pregunta familiar o llama a otro número. Establezcan una palabra de seguridad en la familia. Esto no es exageración. Es una adaptación a fraudes más convincentes. No permitas que la urgencia elimine la verificación. Un familiar real podrá esperar 2 minutos. Un delincuente presionará para que no cuelgues. Lo mismo ocurre con supuestos funcionarios. Quieren mantenerte emocionalmente atrapado. Al final, proteger una pensión es proteger tiempo de vida. Cada peso representa horas trabajadas, madrugadas, ausencias familiares y esfuerzo físico. Perder 20,000 pesos en un fraude no es solo perder dinero. Es perder meses de alimentación o medicamentos. Por eso el miedo debe convertirse en método, no en parálisis. Recuerda los 4 cambios. En 2026, el requisito gradual para ciertas pensiones de la Ley de 1997 es de 875 semanas. Verifica tu constancia y el año real de solicitud. El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar determinadas pensiones de vejez de la Ley de 1997 hasta el límite de 17,885 pesos con 85 centavos en 2026, pero no entrega esa cantidad a todos y exige criterios concretos. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores paga 6,400 pesos bimestrales a quienes tienen 65 años o más y están incorporados. No debes pagar a intermediarios ni entregar códigos para recibirla. Y la reforma constitucional de abril de 2026 limita determinadas jubilaciones y pensiones del personal de confianza de entidades públicas. No significa una reducción automática de todas las pensiones ordinarias. Ahora transforma esta información en acciones. Revisa tu régimen. Descarga tu constancia de semanas. Localiza tu Afore. Confirma tus beneficiarios. Compara nombres, CURP, RFC y NSS. Revisa estados de cuenta. Guarda comprobantes. Separa movimientos de actividades económicas. Verifica notificaciones. Calcula el costo total de créditos. Protege tarjeta, NIP y teléfono. Pregunta antes de firmar. No necesitas hacer todo en una tarde, pero tampoco lo postergues durante años. Empieza por el documento que tiene mayor impacto. Si estás cerca de pensionarte, comienza por semanas, régimen y salarios. Si ya recibes pensión, comienza por descuentos, beneficiarios y seguridad bancaria. Si realizas otra actividad, revisa impuestos y separación de cuentas. Si tienes patrimonio, ordena testamento, contratos y comprobantes. Habla con tu familia. Explícales que la tarjeta de pensión no se presta. Diles dónde están los documentos. Establece límites para préstamos. Nombra a una persona que pueda acompañarte sin controlar tu dinero. La independencia financiera también significa recibir ayuda sin entregar todo el poder. No permitas que alguien te haga sentir ignorante por preguntar. Las reglas son complejas porque fueron creadas en épocas distintas y para sistemas distintos. Pedir una explicación sencilla es un derecho. Un buen profesional puede traducir la norma sin humillarte ni prometer milagros. Tampoco permitas que el miedo a las autoridades te lleve a esconder errores. Una inconsistencia atendida temprano suele ser más manejable que una ignorada durante años. Si falta una declaración, consulta cómo corregir. Si existe un depósito sin soporte, reúne evidencia. Si las semanas están mal, inicia aclaración. Si el banco bloquea una operación, pregunta requisitos. Actuar con orden es más seguro que improvisar. La mayoría nunca se dio cuenta de esto. El sistema favorece a quien conserva información, no necesariamente a quien tiene más dinero. Una persona modesta con documentos claros puede defender mejor sus derechos que alguien con patrimonio desordenado. El conocimiento no elimina todas las injusticias, pero reduce la posibilidad de ser perjudicado en silencio. Esto sirve tanto para jubilados con ingresos bajos como para personas de clase media cómoda. Quien recibe 5,000 pesos necesita impedir que una comisión consuma 300. Quien recibe 40,000
Necesita entender impuestos, límites y diversificación. Quien tiene una sola casa necesita protegerla de un crédito abusivo. Quien tiene varios inmuebles necesita contratos y planificación sucesoria. La escala cambia. El principio permanece. Nadie va a avisarte sobre cada derecho. Nadie va a revisar cada cobro por ti. Nadie va a impedir que firmes un contrato caro. Tienes que solicitar información. Tienes que comparar. Tienes que verificar. Pero no estás indefenso. Existen constancias, estados de cuenta, comprobantes electrónicos, instituciones de defensa, procedimientos de aclaración y profesionales que pueden ayudarte. Todavía hay tiempo para actuar mejor. Incluso si ya cometiste un error, puedes detener el siguiente. Puedes cancelar una tarjeta que no utilizas, puedes recuperar documentos, puedes preguntar por recursos olvidados, puedes iniciar una corrección, puedes dejar de pagar solo el mínimo, puedes cambiar contraseñas, puedes negar un préstamo familiar que pondría en riesgo tu comida, puedes organizar una carpeta para tus hijos. La tranquilidad financiera no significa nunca recibir una notificación, significa saber qué hacer cuando llega. No significa que los precios nunca suban. Significa tener un plan para ajustar gastos. No significa desconfiar de todo. Significa verificar antes de entregar dinero. No significa vivir obsesionado con el SAT o el banco. Significa mantener tus operaciones congruentes y documentadas. Trabajaste demasiado para dejar tu patrimonio en manos de rumores, gestores desconocidos o familiares irresponsables. La pensión no es un regalo. Es el resultado de aportaciones, derechos, trabajo y reglas. El programa social es un derecho para quienes cumplen sus condiciones. El ahorro es tiempo acumulado. Trátalos con respeto. Comparte este video con tus padres, hermanos, amigos y compañeros de trabajo. Puede existir alguien a punto de renunciar con semanas insuficientes, alguien que cree que no califica para un apoyo, alguien que está entregando datos a un falso gestor o alguien que piensa que toda pensión será reducida por una reforma que no comprende. Compartir información clara también es una forma de proteger patrimonio. Y si crees que esto ya es importante, te recomiendo ver el próximo video que está apareciendo ahora en la pantalla. En él explico otra situación que puede afectar directamente el dinero de millones de personas, cómo los bancos identifican movimientos fuera del comportamiento habitual y qué documentos debes conservar para evitar que una operación legítima se convierta en un problema difícil de aclarar.